de los medios y sus tendencias, ha participado en diversos seminarios, talleres, prácticos y charlas académicos en Estados Unidos y América Latina. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Me dieron un libreto para que lo hiciera casi que de una manera muy formal y creo que algunos ya me conocieron ayer, no soy nada formal, todo lo contrario. Quisiera comenzar con el título de la charla, Buenas prácticas ambientales desde la empresa privada. Voy a comenzar con Carlos Pozo, presidente de Calarí, 21 años de experiencia profesional. ¿Por qué no nos cuentas rápidamente un poco de tu vida? Buenas tardes con todos. Un saludo especial a todos principalmente a los organizadores de esta cumbre amazónica, a la Universidad Estatal Amazónica, a todos los participantes aquí presentes, estudiantes y medios de comunicación. Mi nombre, como dijo, es Carlos Pozo, soy presidente actualmente de la Asociación Callari, una asociación de pequeños productores que se dedica a la producción, transformación y comercialización de 3 cadenas principalmente, que es el cacao, la guayusa y la vainilla. Hace 20 años nosotros emprendimos justamente esta gestión productiva, comercial, con una visión empresarial que nos permita a las familias, pequeños productores quichuas y mestizos generar economía, pero de una manera amigable con la naturaleza, con el entorno, de una manera saludable. Y hemos manejado nosotros todas las cadenas, en este caso, principalmente lo que es la productividad, post cosecha, transformación y comercialización directamente a los mercados, tanto locales, nacionales e internacionales. Creo que el tema organizativo, y es un mito, creer que los quichuas o los amazónicos no podían pensar de una manera empresarial y convertirse en empresarios y entrar a mercados muy importantes a nivel internacional. Nosotros lo estamos haciendo, lo estamos demostrando y eso es la capacidad, pero sin dañar el medio ambiente. Trabajamos bajo un esquema tradicional que nosotros llamamos chacra. En este momento la chacra está siendo reconocida a través de la FAO como un CIPAN, que es un sistema ingenioso de patrimonio agrícola mundial. Entonces creo que todas estas prácticas agrícolas que nosotros hemos llevado desde nuestros pequeños productores, tratando de minimizar al máximo todo el impacto ambiental, sino más bien recuperar toda esta gestión, recuperar todos estos ambientes que estaban ya siendo degradados a través de la producción del cacao, pero que no solo está cacao, sino también está acompañado con árboles maderables, frutales, medicinales, árboles, plantas comestibles, pero también que nos sirven para medicina. Entonces creo que es fundamental el conocimiento ancestral, valorar todos estos componentes que tenemos a nivel interno y posteriormente darle ese valor agregado que nos permita consumir productos sanos para nuestros clientes, ellos tengan la seguridad. Tenemos certificación orgánica, certificación de comercio justo, estamos trabajando en la certificación de sello chacra y ahora se vienen otras certificaciones como las que exige la Unión Europea, que es libre de deforestación. Emilia Rivadeneira, subgerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Ecuador. LATAM es la aerolínea que está en Chile, ¿no? Ok, cuéntanos un poco. Muchas gracias. Sí, yo soy subgerente para Perú y Ecuador y efectivamente nuestra compañía es un grupo de filiales que están basadas en cada uno de los países. La casa matriz está en Chile, efectivamente, contraparte en Brasil, o una filial en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y evidentemente Chile. Bueno, primero me encanta estar aquí y realmente es un espacio importantísimo y para nosotros muy valioso para poder compartir un poco y aprender principalmente de todas las problemáticas, las iniciativas y las acciones que se están realizando alrededor del espacio y también compartir un poco de nuestras acciones que hemos emprendido. Lo primero que quiero comentarles es que no es novedad que a partir de la pandemia, o más bien en la pandemia del 2020, tuvimos como industria aérea una dramática crisis, tal vez la más profunda de nuestra historia. Y para resumir, antes de contar lo que estamos haciendo ahora, quiero comentarles que nosotros para LATAM Airlines Grupo LATAM fue
un quiebre muy relevante y nos llevó aceleradamente a pensar qué queríamos de resultante post pandemia, no solo una recuperación del mercado, no solo una recuperación de las operaciones, sino que nos llevó a pensar cómo estábamos siendo ubicados en cada una de las sociedades o en los países donde estamos, cómo nos percibían, y efectivamente lo que hicimos fue salir a preguntar. En cada una de estas filiales, que bien hemos conversado ahora, nos sentamos, cada uno de nuestros CEOs se sentó con las diferentes organizaciones o grupos de interés de los diferentes países, no solo clientes, sino también universitarios, investigadores, ONGs, tanto sociales como ambientales, bueno, diferentes entidades de varios espacios, investigaciones, academia, y preguntamos cómo nos veían, qué temas debíamos asumir, qué acciones teníamos que emprender o empoderarnos desde la industria. Y sumado a nuestra mirada y a lo que sabemos hacer, que es conectar, decidimos establecer 3 pilares como una renovada estrategia de sostenibilidad. Habían acciones que veníamos realizando precisamente en términos de cambio climático, pero no las habíamos contado. Ahora van más de 13 años de las acciones y no las habíamos asumido de manera frontal y global. A partir de ahí definimos una estrategia que fue lanzada el 5 de mayo de 2021 que cubre 3 pilares. Voy a decirlos digamos, de menor a mayor, si se quiere. El primer pilar es el de valor compartido, que nosotros hemos comprendido o adoptado el concepto que el valor compartido es aquello que tú sabes hacer bien, cómo aportas a la sociedad en alianzas para contribuir desde allí, desde tu rol, y que de esa manera sea sostenible. Creamos un programa hace más de 13 años que se llama Avión Solidario y que pone a disposición nuestra infraestructura de carga y de pasajeros para movilizar personas y carga para atender causas en ámbitos de salud, de ambiente o emergencias. Gracias a esto, creo que uno de los hitos más grandes fue que a partir de que surgieron las vacunas post-pandemia, las movilizamos dentro de cada uno de estos países de manera gratuita para poder llegar a todos los rincones que nos permitiera nuestra operación y evidentemente que exista un acceso más pronto a la vacunación. Pero sumado a ello tenemos muchas alianzas. Aquí en Ecuador puedo hablar particularmente de Solca, por ejemplo, para la movilidad de pacientes oncológicos, tanto dentro como fuera del país, que puedan tener algún tipo de tratamiento o necesidad. Todas las causas con las que nos asociamos están relacionadas a la urgencia que evidentemente la aviación puede aportar. Otra de las alianzas es la Cruz Roja, que también moviliza evidentemente sangre y otros productos que son requeridos también para atenciones, con el INDOT, que es una organización que, digamos, es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, que precisamente atiende no solo el traslado de los órganos como tal, sino también a los pacientes y a los médicos que requieren esta atención o la operación urgente. Además, en temas ambientales tenemos unas alianzas que nos están permitiendo retirar plásticos de las Islas Galápagos, aportando a la conservación y devolverlos o aterrizarlos en algún producto que sea sostenible. Por ejemplo, bicicletas realizadas con plástico reciclado, telas para uniformes, y de esta manera nos orientamos un poco a retirar, y estamos aportando a través de alianzas también para que no solamente se retire, sino que se estimule la eliminación del consumo o la disminución del consumo. Y bueno, en situaciones de emergencia hemos puesto nuestras redes de operación en los diferentes lugares donde estamos, cada vez que ha habido algún tipo de necesidad, como el terremoto del 16A en Manabí, el 19 de octubre, cuando muchas ciudades necesitaban también abastecimiento de oxígeno, alimentos, medicinas, todo esto de manera gratuita, siempre atendiendo las necesidades en junio pasado, entre otras fechas que se requiera por cualquier situación emergente. Luego tenemos el pilar de economía circular. Este pilar, en resumidas cuentas, nos hemos autoimpuesto el llegar a ser una compañía cero residuos a vertedero, es decir, no generar ningún tipo de desecho a vertedero, sino reutilizar o cambiar los materiales que utilizamos en nuestras operaciones de carga y de pasajeros,
en todos los lugares donde estamos operando, y a ese año tenemos que cumplir como meta autoimpuesta con la eliminación del 100% de los plásticos de un solo uso de nuestras operaciones. Es un desafío gigante, pero en eso vamos. Y ahí tenemos también tenemos un programa que se llama Segundo Vuelo, y rápidamente es la donación de los uniformes o de los cueros de los asientos de los aviones para grupos de artesanas que les brindamos capacitación, desarrollo de proyectos de negocio y demás, canales de distribución, de manera que esta donación de los uniformes ellos los convierten en un elemento transformado con una impronta de cualquiera de las culturas a las que pertenece, y en este caso están trabajando algunas artesanas de Cañar y de otras áreas de Otavalo y demás, y digamos que utilizan materiales e impronta de la cultura para poder comercializarlo en otros espacios, ya sean nacionales, internacionales. Nosotros mismos utilizamos esto, que producen carteras, portalaptops o lanyards o cualquier tipo de otro elemento que pueda ser comercializado o entregado. Nosotros mismos los compramos, los entregamos, portapasaportes, y de esta manera se reduce el impacto del uso de los textiles por el recambio de estas materialidades, y además dinamizamos la economía y empoderamos grupos de mujeres que hoy pues han tenido un despunte importante. Y bueno, finalmente el mayor eje, digo el mayor en términos de gestión que se requiere y que hoy es el que nos convoca, el cambio climático. Como aerolínea no podemos eximirnos de ser o de asumir la responsabilidad frente al cambio climático, dado que nuestras emisiones pues, son unas de las más contaminantes a nivel global. Efectivamente, más del 70% o aproximadamente un 70% de las emisiones que generamos vienen del combustible que evidentemente usamos dentro de la industria y que de momento no tiene ninguna alternativa. En este eje nos hemos propuesto y nos hemos comprometido en línea con el Acuerdo de París y los demás compromisos de la industria a nivel global, con llegar a tener un crecimiento neutro al 2050. Tenemos varios ejes, 3 puntualmente. Uno de estos ejes es, evidentemente, empezar por casa, la renovación o la optimización de nuestros procesos, mejora de tecnología, toda la reducción que se pueda generar a partir de nuestras actividades. Lamentablemente esto no puede ser, con todos los esfuerzos que se puede hacer a nivel de industria, no puede llegar más allá de un 20% de toda la gestión. Sin embargo, nos toca, mientras tanto, por decirlo así, poder compensar. Y bueno, ahí tenemos desafíos grandes. En el Ecuador tenemos algunas situaciones que, si bien nuestra Constitución es muy positiva en términos de conservación, no permite aprovechar esto de parte de los dueños de los territorios que se pueden conservar para poder hacer compensaciones. Y estamos trabajando en este momento en Colombia en unos proyectos de conservación con la comunidad, donde la inversión le llega directamente al propietario por lo que conserva. Y esto es sin intermediación de ningún tipo, ni Estado, ni organizaciones, nada, sino que los propietarios reciben tal cual el esfuerzo que generan por mantener el carbono dentro contenido o conservar, digamos, estos espacios. Eso es lo que reciben por su esfuerzo, y de esta manera pues, pueden desarrollarse económicamente mientras se conservan las especies de plantas y de animales que viven ahí. Y finalmente un tema que es donde nosotros creemos que es el eje mayor y que esperamos y le estamos apostando como la real solución para lograr mitigar el cambio climático, y representa aproximadamente un 65% de los esfuerzos que la industria requiere a nivel global para efectivamente llegar a la meta de ser carbono neutro a 2050, es combustibles sostenibles de aviación, que en inglés por sus siglas se llama SAF. Esto proviene de muchas fuentes. En nuestra región es riquísima en varias de ellas. Por ejemplo, tenemos mucha biomasa, tenemos también SAF proveniente de aceites y grasas utilizados, de caña de azúcar y demás. Y le estamos apostando definitivamente al desarrollo, a la investigación, y también trabajando porque los gobiernos desarrollen políticas públicas que tengan varios frentes. Primero, el desarrollo, que ya hoy es una necesidad,
a toda la oferta que se generó solo en 2021, que eran más de 1.000 millones de galones, no alcanza para sustentar ni el 1% de la operación de ese año, y que es un equivalente a la operación tal vez de un día de una de las aerolíneas de Estados Unidos. Ahí queda y ni siquiera sustenta todo. Y toda la proyección de combustible sostenible a 2028 que existe en este momento, la oferta, que de alguna manera está abordada ya por Estados Unidos y la Unión Europea o Europa, tampoco alcanza ni siquiera para llegar al 50% de la demanda de combustible sostenible para aviación, que sería el reemplazo del fuel que hoy utilizamos. Sudamérica es una región demasiado potente para poderlo desarrollar. Lamentablemente estamos todavía muy en pininos sobre este tema y estamos trabajando inclusive con Airbus, que es uno de los fabricantes de aviones, junto con MIT, para desarrollar estudios y poderles entregar a los gobiernos de nuestra región estudios que den más insumos para desarrollo de políticas públicas, incentivos y sobre todo un tema crucial, y es de qué manera se puede apoyar para que eso no sean si bien se genera un combustible sostenible, no tengan precios demasiado elevados que no puedan ser competitivos y afecten la conectividad en la región. Eso en resumen. Muchísimas gracias. Por favor, vayan anotando cualquier pregunta que quieran hacerles. Carlos, tengo una pregunta. Pudimos observar y pudimos escuchar que LATAM tiene toda una infraestructura a nivel mundial o a nivel latinoamericano. Pueden incluso hacer convenios con grandes universidades, estudios. ¿Cómo tratan ustedes o cómo pueden ustedes tratar de organizarse para hacer algo casi similar, digamos, a nivel internacional y recibir apoyos internacionales? Sí, creo que el trabajo que nosotros venimos haciendo como pequeños productores nos hemos conformado en una corporación de la Chacra Amazónica es fundamental. El tema de la conservación de los recursos naturales que tenemos en la Amazonía es importante tratarlo de una manera inteligente. Yo creo que el tema de una producción sostenible pensando en la bioeconomía es sumamente importante. No solamente extender la frontera agrícola, sino dentro de los espacios donde nosotros venimos trabajando y tenemos nuestra chacra, trasladarlo o gestionarlo productos que están en el bosque, y de esa manera generar una economía sostenible para el futuro. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la vainilla. La vainilla es una orquídea que estuvo en el bosque y logramos en este momento para que nuestras pequeñas familias puedan llegar a tener un ingreso adicional como una cadena productiva, trasladarlo a una chacra, gestionarlo, trabajar y desarrollar la cadena y comenzar a exportar directamente a chocolateros internacionales a Europa, a Estados Unidos, a precios muy importantes y atractivos, y que eso motiva justamente el tema de conservación. Y así como la vainilla tenemos un sinnúmero de productos que están en el bosque y que no han sido aprovechados, y creo que es importante irlos desarrollando no solo como un producto del bosque, sino como una cadena que se maneje racionalmente y que pueda ser expuesta en el mercado internacional, tanto para lo que es medicina como para lo que es alimentación. En el tema de cacao, por ejemplo, nosotros hemos venido trabajando y rescatando material genético que han estado en las chacras de nuestras familias, que han estado adaptados a clima, suelo y ambiente, pero también cacao que ha estado en el bosque. Tenemos un cacao blanco, el cacao criollo, que es o se le considera como el cacao porcelana, que tiene un valor muy alto en el mercado internacional y que puede ser una solución para efectos económicos, porque no solo hay que pensar en el tema ambiental, nosotros tenemos que pensar en la sostenibilidad económica, en la sostenibilidad social, en la sostenibilidad ambiental, sí, pero creo que son importantes estos tres factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta como pequeños productores, como pequeños emprendedores o como empresarios que estamos pensando ya en el futuro. Ir desarrollando, importante desarrollar cadenas, o sea, no quedarnos solo para exportar materia prima. El tema de la guayusa, por ejemplo, nosotros estamos exportando hojas trituradas de guayusa a la India y al resto del mundo, pero creo que es importante llegar a darle un valor agregado y exportar extracto de guayusa, que muchas empresas a nivel internacional en Estados Unidos, por ejemplo, distribuyen la cafeína para el resto del mundo, y la guayusa tiene un gran contenido de cafeína que puede ser transformado de una manera sostenible a nivel
de nuestra región y de esa manera generar una economía sin alterar toda la situación ambiental. Creo que es importante también la generación de productos saludables a través de una producción de bioabonos locales o una planta de bioabonos para aprovechar todos los residuos que genera la ciudad, por ejemplo, restos de comida, restos de cosecha, que pueden ser aportados para generar fertilidad al suelo. Entonces creo que esas cosas tenemos que ir pensando y generando. Pienso que a través de todo esto, la Amazonía, no solamente el momento que conserva o recupera un árbol de madera fina que está perdiéndose, también está recuperando el agua, está recuperando el oxígeno, está capturando el carbono. Entonces yo creo que en esos temas tenemos grandes oportunidades para poder captar fondos a nivel internacional de las grandes empresas que generan también contaminación y que sean utilizados como incentivos para los pequeños productores, para las familias quichuas y para las nacionalidades que habitan la Amazonía. ¿Tienen estos conectores? Sí. Estamos trabajando, al menos nosotros estamos con la cooperación internacional vinculados directamente y haciendo este trabajo, vinculados también con la universidad. Creo que la universidad es muy importante para generar investigación, para generar prototipos que nos permitan proponer y usar estos recursos justamente en temas de investigación y desarrollo sostenible para la Amazonía. Esta pregunta llega para Emilia. ¿Qué falta para que la empresa privada siga desarrollando estrategias de responsabilidad social y que sigan trabajando? ¿Existe apoyo del gobierno nacional para políticas públicas más inclusivas? Antes de responder, quiero decir que estoy súper de acuerdo contigo, Carlos, cuando te refieres a que la sostenibilidad no es solamente un tema social o un tema verde, es un tema integral. No existe sostenibilidad si no hay desarrollo económico que pueda permitir a todas las personas mantener su vida digna y mantener una vivienda, techo, alimentación, todo. Y ojalá esto sea en línea o armonizado con la protección del medio ambiente y evidentemente esto genera un desarrollo o impacto social súper importante. Y en esa misma línea, respondiendo a la pregunta, nosotros somos convencidos de que la empresa debe hacer su parte, trabajar, desarrollar los recursos, lo que le toca hacer, porque pues, las empresas buscamos, encontramos una necesidad, desarrollamos todas las capacidades para poder atender esas necesidades y ahí está efectivamente el servicio que otorgamos o el producto. ¿Qué se requiere de parte de los estados o de los gobiernos? Desde nuestra perspectiva y en la mirada de lo que acabamos de compartir, es que sea un facilitador, que en lugar de generar oposición o de alguna manera levantar barreras que limiten la generación de estos compromisos, sea más bien un canal que facilite y que articule entre los diferentes actores. Muchas veces hay propuestas, por ejemplo, nosotros, yo que llevo el tema de sostenibilidad, he estado buscando mucho las oportunidades porque estas se cruzan no solamente para un proyecto social y demás, sino que por ejemplo, estamos desarrollando o aportando el desarrollo económico de grupos de artesanas. Y en el caso del que les comentaba ahora, el programa que se llama CO2 Bio que tenemos en Colombia, nosotros tenemos una lucha infinita y yo creo que esos son parte de los espacios comunes que podríamos tener para que la Constitución, las políticas desbloqueen la oportunidad de que si una empresa como grande o multinacional como la TAM quiere apostar en el Ecuador para la conservación, puede invertir de una manera segura, con seguridad jurídica, con políticas que faciliten, no que regalen ni que no observen, digamos, el cumplimiento de buenas prácticas, la normativa de respeto y demás, pero sí que permitan que podamos invertir, pero que ese recurso vaya directamente al beneficiario, al dueño de la tierra, que es lo que hoy pasa en Colombia. Lamentablemente, en Ecuador, insisto, todos amamos digamos, la protección, la conservación, pero en la medida en la que las políticas públicas, las leyes no permitan o no nos brinden seguridad ni garantías para que el dólar que yo estoy invirtiendo como compañía, yo sepa y todo el mundo sepa que se va a quedar en el lugar en el que yo quiero proteger, en la comunidad o en los propietarios que son dueños de esa comunidad y que les va a llegar íntegro el dólar que estoy depositando, no vamos a poder invertir.
hemos buscado, tenemos desde 2020 que empezamos con estas iniciativas, muchas vías para poder facilitar y para poder trabajar, acercarnos al gobierno y demás. Ha sido muy complejo en general, ¿no? Gobiernos, asambleas, etcétera, poder hablar y poder viabilizar esta facilitación. Eso yo creo que es lo que se necesita, que existan rutas o oportunidades para poder generar los acuerdos, las alianzas, las inversiones de una manera segura y que no sea algo que yo invierto, pero no tengo la garantía de que va a llegar a esa persona o ese dueño de la tierra. Voy al concepto que mencionabas antes. Si tú tienes una hectárea de bosque que quieres conservar, para no explotarlo, yo puedo aportar con alguna inversión y eso te va a servir a ti para tener ingresos efectivamente y desarrollar los negocios, tú decías los bionegocios, como hoy tenemos en este modelo en Colombia también, y no es un tema solamente transaccional, sino que yo te acompaño también, aporto y desarrollo, invierto más acciones. Evidentemente eso va a ser bueno para ti, va a ser bueno para mí y evidentemente también para el medio ambiente. Y eso es lo que necesitamos, que sean gobiernos facilitadores, que sean autoridades que permitan, que promuevan en lugar de generar barreras y limitaciones, que lo único que atraen es que estas inversiones se vayan a otros espacios o a otros estados. Socios responsables. ¿Cómo y qué beneficios reciben de la TAM las comunidades que conservan zonas que aportan oxígeno al mundo? Es increíble esta pregunta y muchas gracias a la persona que lo hizo. Manuel González, muchas gracias por tu pregunta. Traigo nuevamente el modelo de Colombia. ¿Por qué? Primero porque es el primero que hemos logrado trabajar. Insisto, todos conocemos que en términos de compensaciones hay muchos proyectos a nivel global que te permiten hacer transacción, comprar y vender bonos. Como la TAM hemos decidido no invertir en ese tipo de acciones para conservación o para compensación, sino involucrarnos en el desarrollo de estos proyectos. Este programa que se llama CO2 Bio tiene una capacidad de almacenamiento en más de 10.000 hectáreas de conservación y son más de 200 familias propietarias o más de 200 propietarios, los dueños, que tienen en diferentes medidas sus territorios, pero que los están conservando. Ellos se han organizado y a través de el liderazgo de Fundación Catarubén, que es quien canaliza todos estos beneficios y organizaciones y coordinaciones, lo que hemos hecho es firmar un convenio en el que participamos. Catarubén como representante de los propietarios no centra ni concentra recursos, sencillamente articula y representa por tener una figura, digamos, frente a, y USAID, que también es parte de esta inversión, y también Fundación Pantera, que también tiene experiencia en conservación. ¿Qué es lo que hace este grupo, digamos, de organizaciones o estas alianzas en las que somos parte? Nosotros, la TAM necesita compensar, en la medida en la que no tenga un reemplazo del combustible, el fuel aún, y lo que hacemos es otorgar inversiones en función de esta necesidad de bonos de carbono, y lo que hacemos es entregar el recurso tal cual de lo que sería una transacción neta en cualquier otra parte del mundo, pero este recurso llega específicamente al propietario, insisto. Si este propietario, me invento, tiene 10 hectáreas de bosque y bueno, esto es en las sabanas inundables de la Orinoquía colombiana, y bueno, animales, especies, etcétera, esta persona de lo único que se tiene que encargar es de proteger, no explotar, no cambiar, digamos, el uso del suelo, nada, sencillamente cuidar y vivir su vida de la manera más tranquila y correspondiente, no talar un árbol, no explotarlo de otra manera, y recibe el beneficio por la medición de huella o de captura de carbono que tiene en ese territorio. Eso implica que el esfuerzo que esa persona hace es equitativamente o igualmente compensado o recompensado con el beneficio de la inversión que realiza la empresa. Esto se convierte efectivamente en bonos de carbono, pero a la vez, al no tocar, al no talar, al no explotar, digamos que la tierra se recompone y se ha ido viendo en el tiempo cómo van recuperándose muchas de las especies nativas que pertenecen a esta zona también, y bueno, pues evidentemente es un gran pulmón. Aquí importante es que nuestro trabajo con ellos ha sido un involucramiento de ya más de 4 años.
No, como digo, no es un tema netamente transaccional, sino realmente es algo en lo que queremos apostar. Hoy estamos buscando proyectos en el resto de Sudamérica. No es tan fácil porque un modelo de esta manera hay que desarrollarlo, no los encuentras hechos y bueno, nos involucramos, pero toma su tiempo. Sin embargo, allí tenemos una inversión importante. Carlos, una organización que se convierte en empresa y después se convierte en multinacional, ustedes pueden llegar a eso, van creciendo, creciendo. ¿No te da miedo que se vayan perdiendo las buenas prácticas en algún momento? Bueno, yo creo que siempre tenemos, y por eso es que rescatamos el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, justamente ellos vivieron y conservaron, y vivieron sanos. Entonces nosotros nos llevamos esa filosofía. La visión es crecer asentados los pies en la tierra, conociendo los problemas que pueden surgir posteriormente, pero también las soluciones que se pueden dar cuando tenemos un grupo de jóvenes de las comunidades que han salido ya a prepararse y a tener el conocimiento básico. Por ejemplo, nosotros tenemos ya profesionales de tercer nivel, profesionales de cuarto nivel, que regresan a trabajar con la organización y hacer propuestas sostenibles en función a lo vivido ya con nuestras familias en territorio. Creo que es importante también recalcar lo que decía la compañera, el tema de la inversión a través de la cooperación o de fondos que vienen desde el exterior de empresas privadas, a veces no llega el 100% a ser beneficiado directamente para lo que está destinado. El 98% se gasta en consultorías que de alguna manera no sirven y que no aportan para generar economía, para dar soluciones verdaderamente a los problemas que se tienen en territorio. Y creo que lo que están haciendo los compañeros es fundamental. Muchas veces se usan a las nacionalidades, se usa la Amazonía, se usa el territorio, pero lo que se hace en territorio no es real. Entonces pienso que desde acá tenemos que salir, prepararnos y buscar los fondos directamente y trabajar de una forma articulada y directa, porque el gobierno usa, o sea, no quiero hablar mal del gobierno, no quiero hablar mal de ninguna institución, pero de alguna manera el Estado es muy burocrático y eso afecta de alguna manera a todo el proceso de avance, transformación y éxito que podemos tener con una visión diferente a la que manejamos nosotros como organizaciones. ¿Quieres aportar algo? No. Okay. No podemos olvidar que estamos en la segunda cumbre amazónica de periodismo también. ¿Qué función puede cumplir el periodismo en todo esto, en mantener esas buenas prácticas y lo que estamos hablando, en frenar esa burocracia? ¿Empiezo yo? Sí. Insisto, han hecho unas preguntas estratégicas hoy. Para nosotros el periodismo es fundamental y por eso también buscamos abrir nuestra casa, nuestros aportes, todo lo que podamos hacer. En la medida en la que podamos visibilizar el tipo de problemáticas como la que acabaste de mencionar, la necesidad que existen, por ejemplo, en el caso del Ecuador. Bueno, sé que todos los paneles y los días anteriores también se han visibilizado muchos problemas o muchas situaciones que necesitan una atención de una manera estratégica diferente, ¿no? Y yo hablando puntualmente del caso que hoy para nosotros es trascendental, el tema de la conservación y el tema de los combustibles sostenibles. Visibilizar los problemas y las necesidades es un aporte fundamental en cualquier tipo de gestión. Todos sabemos que los tomadores de decisión en términos de política pública, o las autoridades, asesores, no sé, diferentes niveles, tienen, muchas veces también se deben a lo que está fijado en la mente del momento, en la opinión pública o en las necesidades visibles. Lamentable o favorablemente eso es así. Y el hecho de poder visibilizar estas necesidades, como la pregunta que me hacían antes, ¿qué se necesita de las autoridades hoy o qué necesitas en el gobierno? Yo no quiero que hagan mi trabajo, yo quiero que me dejen trabajar y que me permitan, a partir de donde yo estoy y de lo que yo soy, también contribuir. Y eso es sencillo, pero no siempre se puede ver. Y en este caso, bueno, definitivamente el poder ayudar a comprender o a ver de una manera muy sencilla
a la opinión pública y evidentemente a las autoridades a mover esta conciencia sobre lo que es necesario desbloquear, las barreras que hay que derribar, tal vez las prácticas positivas o replicables que pudieran ser visibilizadas también o aprendidas, adaptadas, no sé, que puedan servir, creo que es un aporte fundamental. La empresa privada siempre tiene un estigma, ¿no?, de ser empresa privada y pues bueno, esa es nuestra función en la sociedad y siempre vamos a buscar desde donde somos trabajar. Sin embargo, quien es más vocal en este sentido en la sociedad es precisamente el periodista, son los medios de comunicación los que nos pueden ayudar a construir una propuesta, a construir un poco más de conocimiento, de noción frente a este tipo de acciones. Sí, yo creo que los medios, como dijo una expositora anterior, es poder. Entonces, en función a eso, creo que podemos hacer un poder sostenible socialmente y ambientalmente sostenible. Entonces, en ese punto creo que es importante el aporte que pueden hacer los medios de comunicación, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Dar a conocer las buenas prácticas de los procesos que llevan las empresas, los emprendimientos y las organizaciones que se dedican justamente a desarrollar productos sostenibles que vayan en función de la sostenibilidad ambiental, pensando no solo en una sola persona, pensando no solo para mí, sino pensando para toda la generación que viene en el futuro, porque yo creo que eso es lo que nosotros como organización estamos haciendo. Y les quería manifestar, nosotros hemos desarrollado hasta el momento o estamos ofertando al mercado granos de cacao de alto valor que tienen certificación orgánica, que tienen certificación del sello Chacra, que tienen certificación de comercio justo, y es lo que exige el mercado. Pero a cambio de eso, ¿qué tiene que ser? Tiene que darse a conocer y difundir las buenas prácticas ambientales que venimos realizando. Tenemos una gama de productos, por ejemplo, hemos desarrollado 18 recetas de chocolates con diferentes sabores de alta calidad y que hemos ganado muchos premios. Yo creo que los medios nos pueden ayudar a difundir justamente estos espacios, a través de estos espacios, lo que las organizaciones y los emprendedores hacemos. Creo que es fundamental exponer al mercado el tema de la chacra. La chacra yo creo que no es solo un sistema que puede ser manejado en la provincia de Napo, que puede ser manejado en la región amazónica, sino que tiene que ser difundido y puesto como una práctica a nivel de país, a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo, porque nosotros a través de ello estamos conservando nuestros recursos, estamos tratando de que nuestras futuras generaciones puedan tener las mismas oportunidades que hemos tenido nosotros de poder vivir y compartir con la naturaleza. Y creo que es importantísimo también el tema de desarrollar conciencia y los medios de comunicación lo pueden hacer a través de programas que pueden difundirse bajo estos esquemas ambientales. Carlos, ahora que tocas ese tema, ¿crees tú que se preocupa la prensa en hacer otro tipo de historias, por ejemplo, violencia, narcotráfico, y estamos dejando por fuera ese tipo de historias como cambio climático o ese tipo, por ejemplo, de recetas para internacionalizar productos como el tuyo? Yo creo que sí. Los medios también necesitan la situación económica y creo que principalmente se manejan en función a ello. No quiero afectar a ningún tipo de medios, pero creo que esos son los temas y dejamos en una parte mínima en difundir estos esquemas con claridad. Y creo que los medios tienen que también hacer conciencia hacia adentro, porque no solamente el buen vivir está en una ciudad, sino también tenemos que pensar en los que están atrás de la ciudad y qué es lo que están haciendo para que la ciudadanía que vive en una ciudad desarrollada pueda mantenerse todavía respirando un aire puro, y eso es lo que hace la Amazonía. O sea, nosotros creo que estamos generando desde acá una conservación, pero que no ha sido todavía totalmente visibilizada en el mundo y en las élites. Entonces yo pienso que los medios de comunicación tienen que jugar un papel importantísimo en estos temas y dentro de sus esquemas de trabajo y planificación, también pensar en el tema de conservación ambiental. Tratar de hacer, como yo decía, estos programas de difusión y de conciencia, no solo con las personas adultas, sino empezar con los niños. Creo que es fundamental el trabajo que podemos hacer con las nuevas generaciones
para que nuestras futuras generaciones tengan un desarrollo armónico, para que nuestras futuras generaciones también tengan la posibilidad de encontrar un mundo mejor. Creo que ninguna pregunta puede quedarse por fuera. La TAM en Ecuador busca reducir la generación de basura al no dar snack en los vuelos. En parte, no. En realidad, bueno, ahí voy a una respuesta que tiene un poquito de información sobre el mercado, pero ya que hicieron la pregunta, la industria aérea viene transformándose. Primero, es una industria que se renueva permanentemente. No hay, todos pueden ir, digamos, de un punto A a un punto B, únicamente van al counter, se suben al avión, llegan a su destino y no ha pasado nada. Pero el mundo que está detrás en la industria aérea es realmente impresionante, amplio, tiene muchos estándares, muchas demandas y sobre todo innovación. ¿Qué quiero decir o a dónde voy con mi respuesta a esto? Es que la industria aérea fue revolucionada por las aerolíneas low cost. Esto demandó un análisis del servicio que el pasajero estaba demandando y estaba requiriendo. Y por ello ustedes ven que hoy es casi una especie de compra en línea de Amazon, en donde tú escoges lo que quieres de algo y con eso, ese catálogo lo puedes entregar. O lo puedes comprar o pagas por lo que deseas. Antes estábamos acostumbrados a tener un solo valor, donde teníamos aparentemente todo el servicio, pero mucha población del mundo, esto hablo a nivel de industria, digamos que no necesariamente requería todos esos servicios e igual pagaba, digamos, lo mismo. Entonces, claro, no son las voces de los que hablan. Pero finalmente esto nos hizo innovar, nos hizo analizar y si quieres sobrevivir en el mundo tienes que adaptarte a él. Así que entendimos que el mercado estaba pidiendo algo diferente. Hoy el transporte aéreo de hecho es más accesible que antes. Tiene una función en muchos lugares no solo económica sino también social. Espacios, por ejemplo, Galápagos no tendría un acceso con la rapidez que se requiere si no fuese por el transporte aéreo. Pero sin embargo, no todas las personas quieren todo lo que te ofrece un valor global. Y a nivel del mundo, salvo bueno, ciertas aerolíneas o ciertos grupos, digamos, de voladores, en realidad es más cómodo poder viajar turista con la mochila, aunque no me den ni un sándwich en el avión, pero yo necesito ir del punto A al punto B y eso es lo que adquiero. La cantidad de certificaciones, de sustentos, todo genera costos bastante altos, pero no tienen por qué ser transferidos a todo el volador, sino al pasajero, sino que cada pasajero debe tener la opción de poder tomar aquello que necesita o que le sirve. Como cuando te compras un teléfono celular o una cámara, tú escoges el accesorio y pagas por lo que escoges. Si vas a un hotel, también sabes el tipo de habitación que requieres, si es una cama, 2 camas, etc. Si vas a un supermercado, escoges los artículos que requieres. Y eso es un poco el modelo al que se transformó la industria aérea a partir del ingreso de las low cost, efectivamente. Y bueno, pues eso es lo que hoy pasa. Sin embargo, ha incrementado este modelo, aunque no sea algo que se difunde demasiado, la oportunidad o el acceso al transporte aéreo y por eso sabemos que es algo que no va a parar de crecer. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Emilia Rivadeneira, es subgerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines en Ecuador, y a Carlos Pozo, presidente de Callari o Calari. Callari en Ecuador. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí.